que estén teniendo excelente domingo, queridos amigos. Estoy haciendo una reflexión y recordando a Francisco Orihuela, el mercadólogo del futuro, el vendedor de empanadas, aquel niño que frente a las orillas del mar del bello puerto de Acapulco, tratando de vender sus empanadas, les decía a unos turistas: si no me compran la empanada y mi canastita se fuera al fondo del mar, tendrían que pasar 86.400 segundos para que ustedes vuelvan a tener la oportunidad de comprarme una empanada. Y qué importantes son las métricas. La edad promedio de vida de un ser humano fluctúa entre los 75 y los 77 años. Si fueran 77 años, tendrían que pasar aproximadamente 28.105 días para hablar del tiempo que tiene una persona en vida en este planeta. Y pues es un tiempo relativamente corto. Robert Kiyosaki, aquel famoso gurú de los negocios, todavía muy activo, dice que tenemos, para lograr una consolidación empresarial y lograr llevar a buen término un proyecto, se requiere de 4 momentos importantes. Desde el momento del nacimiento a los 20 años, de los 20 a los 40 aproximadamente, de los 40 a los 60 y de los 60 a los 80. Más o menos el margen del tiempo de vida de una persona. Los primeros 20, evidentemente, para formarnos, después de los 20 a los 40 para empezar a formar una idea, crear un negocio, después de los 40 a los 60 para consolidarlo, fortalecerlo, hacerlo tangible, el proyecto, tener éxito, y después ya para llevar una vida más tranquila y seguir, ¿por qué no?, emprendiendo. Yo creo que la jubilación es un término que nada más se debe utilizar para todas aquellas personas que pierden el deseo de vivir. Entonces, viendo estas métricas decía, bueno, realmente el problema de la política es muy trágico en función al tiempo, por una razón. Cuando nosotros vamos y compramos un producto o adquirimos un servicio y no nos gusta, nosotros tenemos la posibilidad de regresar el producto sin ningún problema, o señalar aquello que está mal y nos den otro. Así, igual, un servicio. El problema de la política es que existen términos constitucionales y tenemos que chutarnos 6 años un presidente de la República, un gobernador, un alcalde, un senador, un diputado. ¿Y cuál es el problema? Que regularmente nuestra clase política, el modelo político que ha imperado en México, nos ha salido caro y malo y no lo podemos jubilar. Entonces tenemos que aguantar las necedades o los errores sistémicos que pueda tener un gobernante para poder reemplazarlo por otro. Por eso es muy importante dentro de nuestro proyecto libertario que impulsemos la revocación de mandato. ¿Por qué? Porque la revocación del mandato nos va a permitir el poder jubilar a aquel político, correrlo por malo y por caro, y poder reemplazarlo por uno que verdaderamente tenga la voluntad de hacer las cosas bien. A ese problema y a esa tragedia de tener que aguantar a un político tanto tiempo, existe otra todavía peor. Y quiero recordar una frase de don Octavio Paz, nuestro gran poeta mexicano, que decía que los mexicanos regularmente pasamos del silencio al insulto. O guardamos silencio frente a alguien o insultamos. ¿Y por qué sucede esto? Por una sencilla razón: porque no tenemos la capacidad de dialogar. Y aquí está la otra tragedia. Regularmente, cuando un político en turno, un gobernante, que en realidad hay que quitarle también esa palabra de gobernante, es un servidor público, es un empleado público que la ciudadanía ha contratado para que dé un servicio. Eso es un político, un servidor público, única y exclusivamente. No es el dueño ni de la verdad ni de la ley. Entonces, cuando el político da un informe, en realidad, constitucionalmente, ese día debería de significar una fiesta, pero del poder legislativo, que, entre paréntesis, son los representantes del pueblo. ¿Por qué? Porque en ese día, el gobernante en turno, el político en turno, el servidor público debe de dar cuentas a la nación
del estado en que guarda la administración pública. Entonces, ¿de quién es la fiesta ese día? Evidentemente que de la sociedad, de la gran soberanía que es el pueblo, y no una fiesta del político. Entonces, como no hay posibilidades dentro de ese formato, porque además la política mexicana es muy solemne, es como un ritual, peor que cualquier acto protocolario o diplomático, o sea, hay demasiada formalidad, no existe la posibilidad de debatir, no existe la posibilidad de dialogar, y entonces ahí se pierde el sentido de la realidad por parte del servidor en turno, del servidor público, que pierde la directriz porque se rodea de personas que le dicen que todo va extraordinariamente bien. Y aquí de lo que se trata al momento de dialogar es que yo pueda entender, comprender la visión del otro. Es imposible y es arrogante pensar que nosotros tenemos siempre la razón sobre cualquier idea o sobre cualquier implementación de política pública que queramos experimentar. Eso no existe. Es muy difícil tener toda la realidad percibida por nuestros sentidos. Por eso es el diálogo. El diálogo en realidad no es una enemistad o crear enemigos porque estoy en desacuerdo contigo. Había una entrevista que le hicieron, de las últimas entrevistas que le hicieron a don José Vasconcelos, ese gran intelectual mexicano, creo que por allá por 1956, y él decía que en México decir la verdad era un agravio. ¿Sí? Siempre que decimos la verdad, el político regularmente se ofende. ¿Sí? Entonces, ha habido un imperio de la política, por eso lamentablemente la política a veces lleva la agenda de las cosas, porque ha habido una intervención permanente del Estado, del gobierno sobre la sociedad en asuntos que no le incumben. Entonces, en esta semana estaremos hablando muchísimo de cuál es el proyecto libertario, por qué es un proyecto que es el único que garantiza la posibilidad de llevar a México por rutas de prosperidad, y lo vamos a decir puntualmente con propuestas, porque no se trata de decir yo deseo, una cosa es desear y otra cosa es querer, ¿sí? Hay muchas personas que deseamos que nuestra realidad cambie, que exista riqueza, que exista seguridad pública, que exista paz, que exista Estado de Derecho. Se desea, pero no se quiere. Y lamentablemente tenemos que hacer un sacrificio personal y colectivo. No va a existir prosperidad si no existe un sacrificio nuestro, personal. Por eso el lema de nuestro movimiento libertario, que por cierto lo digo, no es un movimiento únicamente para este 2018, es un movimiento que se queda para poder aportar mucho, poco, modestamente lo que se pueda para la transformación del país. El lema, el cambio eres tú, implica la responsabilidad tuya para participar activamente en este cambio y que no caigas en la enfermedad de la indiferencia, que es la enfermedad del siglo XXI. Hagamos entonces un esfuerzo conjunto para que podamos transformar a nuestro país. En la semana estaremos muy al pendiente de hablar de todos los temas y de las propuestas concretas, que son las únicas que nos van a permitir buscar una vida alternativa, porque el modelo, el sistema que hoy existe, ya no da para más. De ahí no pueden salir productos buenos, porque todos los partidos reciben recursos que no son recursos públicos, son recursos tuyos. Los recursos públicos no existen, únicamente existe el dinero de los contribuyentes, y con eso hacen el juego de la política. Ya basta que nos sigan dando un servicio malo y caro. Excelente domingo, y recuerda, por la libre, el símbolo de la libertad, libertad ante todo, que es la filosofía de vida del libertarismo.